Profundicemos en este tema. Le agradezco a Jennifer O'Donoghue, directora general de Xaver, que nos acompañe hoy, pues para hablar acerca de estos temas, Jennifer, porque si me lo permites, es prácticamente un hecho que nos estaremos enfrentando a un rezago educativo importante, pero ¿de qué magnitud va a ser este rezago educativo? ¿De qué forma nos va a impactar? ¿En cuánto tiempo empezaremos a ver las consecuencias de todo esto que están viviendo los chavos en materia educativa? Bienvenida, Jennifer. Hola Magda, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, y como los datos que ustedes ahorita pasaron nos demuestran, estamos ante una crisis educativa que de un lado sí es una crisis de acceso, ¿no? De cobertura de niñas, niños y jóvenes que no están ahorita en condiciones para poder participar en procesos educativos y eso es algo que nos preocupa mucho. Tenemos evidencia de algunos países que apenas está saliendo, ¿no? Países en Europa, por ejemplo, que cerraron sus escuelas durante 2 meses y lo que encontraron fueron pérdidas de aprendizaje brutales y concentradas principalmente entre las niñas, niños y jóvenes con menos recursos. Entonces, las brechas de inequidad, ¿no? Que en aprendizajes que ya tenemos, que ya sabemos que tenemos en el país, debemos estar esperando que van a abrir. Desde Saber hicimos un análisis, una simulación, tratando de tomar experiencias en otros momentos de cierres de escuelas y pérdidas de aprendizaje. Y lo que vemos es que estamos hablando de una pérdida que podría regresar a México en todos los avances que hemos visto en los últimos años a una década o más en cuanto a los aprendizajes, ¿no? Y algo muy importante en eso es el vínculo entre el aprendizaje y el abandono, ¿no? Porque cuando no aprendemos, lo que vemos es nuestra trayectoria escolar se interrumpe, ya no podemos tener éxito en siguientes niveles, ya no podemos seguir estudiando. Entonces, eso sí es un gran riesgo ahorita. Y creo que también en ese riesgo hay una oportunidad que es justo que ahorita estamos viendo el aprendizaje, ¿no? Que fue una batalla durante muchos años, ¿no? Décadas de hablar de aprendizaje cuando hablamos de educación, pero ahorita sí hemos logrado eso, por lo menos estamos hablando del aprendizaje como el centro de todo el proyecto educativo. Jennifer, dime una cosa, porque justamente hoy es el Día Mundial de la Infancia, ¿no? Y me llamaba muchísimo la atención que bueno, de pronto ya desde hace algunos meses la ONU señalaba que nos podríamos estar enfrentando a una catástrofe generacional importantísima, ¿no? Sin embargo, volví a hacer énfasis en que era importante el regresar a las escuelas, el regresarlo con las medidas necesarias para cuidarse ante esta pandemia del COVID-19, pero evitar ya el cierre, porque eso justamente nos estaba llevando a esto que te mencionaba, a la catástrofe generacional. ¿Qué opinas? ¿Realmente sería esa la solución? Sí necesitamos regresar a las escuelas. Como mencioné ahorita, estamos viendo el aprendizaje como el centro del proyecto educativo. El aprendizaje es un proceso. Entonces, el aprendizaje no es sentarte solo y recibir contenidos. El aprendizaje es estar con otros en un proceso guiado de desarrollo de competencias, de habilidades, de conocimientos, de actitudes, y todo eso requiere acompañamiento. Y también nosotros hicimos también un estudio para ver cuántos niños no solo no tienen conectividad, pero tampoco tienen alguien en su casa que pueda acompañarles en su proceso educativo, porque sus papás, por ejemplo, están trabajando en el mercado informal, entonces no tienen la posibilidad de hacer oficina desde casa, no pueden estar acompañando a sus hijos. Y en eso estamos hablando de más de 10 millones de niñas, niños y jóvenes en educación básica que están en una situación donde básicamente tienen que estar aprendiendo solos, ¿no? Y eso no es algo que ni es lo más adecuado, ni va a pasar, ¿no? Entonces, esos justo son los niños donde necesitamos enfocar nuestros esfuerzos en ellos. Si vamos a regresar a las escuelas, entonces hagámoslo con una estrategia focalizada, pensando en quiénes son las niñas, los niños, los jóvenes que están en contextos y condiciones donde más necesitan poder estar en las escuelas y empezamos con ellos, ¿no? Y de ahí, y sí, por supuesto tenemos que hacerlo cuidando la salud, ¿no? Yo creo que nadie cuestiona eso, todos tenemos eso como muy claro, pero sí necesitamos estar pensando en cómo vamos a regresar y no solo pensar que estamos en una situación donde las escuelas están cerradas, tenemos una estrategia nacional que va a funcionar para todos, lo cual sabemos que no va a funcionar, ¿no?
Jennifer, déjame preguntarte algo más porque, pues de pronto todo esto que está ocurriendo nos lleva realmente a focalizarnos, nos decías, ¿no? Estos 10 millones de chavos, de jóvenes, de niños que de pronto, pues no tienen acceso a la conectividad y por eso, pues prácticamente se han quedado un tanto de lado en esta jugada, ¿no? ¿Cómo garantizar que en nuestro país verdaderamente haya una equidad equitativa? Digo, somos un México de muchísimos contrastes, no sé si coincidas conmigo en ese sentido, Jennifer, pero vemos niños que ni siquiera tienen acceso a Internet. Bueno, ya ni siquiera tienen acceso a una televisión o a la radio, ¿no? Y si reciben educación, cuando lo estaban haciendo en ese momento en las escuelas, pues también llegan a recibir una educación bastante eficiente. Así es, sí. Ahorita también lo que hemos estado viendo en estos momentos es mucha iniciativa desde lo local, ¿no? Entonces, tenemos maestros, justo tuve la oportunidad de ver un foro de maestros de educación indígena de Yucatán presentando todas las iniciativas y estrategias que ellos han desarrollado para llegar con sus estudiantes. También organizaciones de sociedad civil que están impulsando proyectos para hacer diagnósticos de aprendizaje justo para saber dónde estamos en cuanto a esa pérdida de aprendizaje, dónde necesitamos focalizar nuestros esfuerzos. Entonces, una cosa muy importante es dejar de pensar que una estrategia nacional puede ser la estrategia para todos. Necesitamos muchas estrategias, necesitamos flexibilidad y necesitamos apoyar a los actores en lo local, que son los que están allá, que conocen a sus contextos, que conocen a sus estudiantes y que necesitan apoyo y acompañamiento, recursos, para que ellos puedan trabajar efectivamente con sus estudiantes. Y eso es lo que no está pasando ahorita, ¿no? Entonces, esos actores están en lo local haciendo lo que puedan, con los recursos que tienen y están haciendo un gran esfuerzo y logrando mucho, pero eso no puede ser la estrategia de equidad para el país. Por supuesto, coincido plenamente contigo, dejar de pensar que la estrategia nacional puede ser absolutamente para todos. Se necesitarían focalizar esfuerzos y adaptarlos a cada una de las regiones. Jennifer, ha sido un gusto poder platicar contigo. Mantengámonos al habla, por favor. Muchísimas gracias, Magda. Muchísimas gracias. Un abrazo para ti, Jennifer O'Donoghue, directora general de Xaber. Vamos a hacer un corte, regresamos porque aún hay más información. Vamos a platicar al volver de la pausa. ¿Qué pasó con este asunto de la cannabis? ¿Ya fue aprobada para uso recreativo? ¿Qué implicaciones tiene? ¿Qué consideraciones? Con eso regresamos.